Capítulo 242. En lo alto del monte Taikán, miles de tipos de polvo se asientan. De repente, todas las expresiones de los funcionarios celestiales se volvieron aún más ilegibles que las de Pei Ming. Un cultivador vestido de blanco reconoció la dirección, su expresión tranquila y pacífica, sus modales fáciles y elegantes. Era Xie Lian. Todo el grupo lo saludó. «Su Alteza Real». «Su Alteza». Sus expresiones y palabras fueron muy cuidadosas, educadas y corteses. Xie Lian también saludó cortésmente a todos y salió en un gesto de bienvenida. La señora de la lluvia había venido antes de esa cabaña construida temporalmente, sosteniendo las riendas de ese gran buey negro de corcel guardián, e inclinó la cabeza hacia allí en señal de saludo. En la parte posterior de ese buey negro había cajas gigantes sobre cajas de productos, la razón por la que había venido, y aparentemente había un increíble efecto de nutrir los poderes espirituales después de comerlos, por lo que cuando los funcionarios celestiales escucharon, un grupo emocionado se fue a dividir sus acciones. También hubo un grupo que no se movió. Xie Lian fue uno de ellos. La señora de la lluvia habló. He traído algo más para su Alteza. Xie Lian sonrió. Ah, gracias de antemano. ¿Qué es? La señora de la lluvia sacó de su manga algo envuelto con una pequeña banda de tela blanca, y cuando la abrió, los ojos de Xie Lian se iluminaron al instante. Muchas gracias, gran señora de la lluvia. He estado buscando esto en todas partes. Feng Xin también se acercó para echar un vistazo, y también comentó. Seda fantástica rara. Esto es genial. Ahora finalmente puedes arreglar ese juguete tuyo. Xie Lian rebuscó alrededor de su manga, sacó una banda de seda blanca que se rasgó por la mitad y dijo alegremente. Sí, finalmente el material para arreglar a Ruoye. Voy a arreglarlo ahora mismo. Sin embargo, Feng Xin lo detuvo. ¿Tú? Olvídalo. ¿Qué puedes parchar? Pídele a alguien más que te ayude. Luego giró la cabeza y gritó. Muking, ven a trabajar. Muking se acercó perezosamente y respondió fríamente. ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decir? ¿No es esta tu experiencia? Dijo Feng Xin. Muking dijo. ¿No son ustedes dos demasiado buenos para usar personas? Al tomarme como sirviente. Puedes volver a ordenar. Mañana probablemente me dirás que limpie el piso. Xie Lian se rió. No importa, no importa. Lo haré yo mismo. Pero Muking ya le había quitado las bandas de seda blanca de las manos y puso los ojos en blanco mientras buscaba agujas e hilos. Después de eso, Pei Ming también vino a saludarlo y estaba pensando en darle una palmadita al buey negro, pero ese buey negro le mordió los dientes con fuerza, casi rompiendo los dedos de Pei Ming. Al ver que no era bienvenido, se fue a toda prisa. La señora de la lluvia preguntó. ¿Todavía no se ha recuperado el brazo del general Pei? Todavía no. Xie Lian respondió. En el momento en que llegó a un acuerdo con Rongwang para usar la espada Mingwang, y además de sus disculpas, también tuvo que pagar un brazo como precio. Aunque al final el resentimiento de Rongwang se había dispersado, dejándole un poco de cara, no pidió su brazo, pero todavía estaba gravemente herido. Ya veo. La señora de la lluvia dijo. No es de extrañar que la expresión del general Pei fuera tan peculiar. Xie Lian murmuró por dentro. Su expresión peculiar definitivamente no fue por esa razón. Resulta que Pei Ming no pudo superar el hecho de que la señora de la lluvia lo había salvado una y otra vez en el monte Tonglu y en los grandes fuegos de la capital celestial. Era un hombre grande, un buen hombre que se creía dominante en los cielos y en la tierra, por lo que no podía soportar perder un poco de cara delante de una mujer, especialmente una mujer con la que había tenido quejas anteriores. Comparado con la señora de la lluvia, probablemente podría aceptar más los comportamientos de Xuanyi. En cualquier caso, no podía dejarlo pasar sin importar qué, y cada vez que veía a la señora de la lluvia se sentía turbulento, por lo que su expresión era peculiar. Sin embargo, la señora de la lluvia no entendía en absoluto lo que él sentía turbulento, por lo que siempre había sonreído cortésmente en saludo. Ambos en dos longitudes de onda completamente diferentes.
realmente inexplicablemente absurdas. La señora de la lluvia habló. «Oh, es cierto. Alteza, ¿cómo está Xuanyi?» «Xuanyi ha sido encerrada al pie de la montaña», respondió Xie Lian. «¿Querías ir a verla?» Después de la gran batalla, todos los monstruos y demonios que habían escapado de sus sellos desde el principio fueron detenidos temporalmente en una mazmorra al pie del monte Taikang, que se instaló temporalmente. Xie Lian abrió el camino, pero antes de llegar al calabozo oyeron una serie de voces ásperas que juraban. Pei Su y Ban Yue se sentaron en la entrada, ambas expresiones en blanco. En este momento carecían de manos de ayuda serias, por lo que los dos fueron enviados para ayudar al Tribunal Superior a proteger la mazmorra. Dentro de la mazmorra bloqueó a Kenmo y cuando vio a sus enemigos, sus ojos se pusieron especialmente rojos, y pasó sus días gritando y maldiciendo sin parar a los cielos y a esos dos. Los dos fingieron que no podían entender sus palabras y se sentaron juntos en una fila como muñecas de madera. Cuando Xie Lian y la señora de la lluvia entraron, se pusieron de pie. «¡Su Alteza, gran señora de la lluvia!» La señora de la lluvia les pasó una caja de productos y Xie Lian dijo: «Gracias a los dos por su arduo trabajo. La señora de la lluvia quiere ver a Xuanyi». Sin embargo, Pei Su dudó por un momento. «Xuanyi...» Xie Lian notó que algo andaba mal y preguntó: «¿Pasa algo?» Los dos entraron a la mazmorra y descubrieron dónde estaba detenida Xuanyi, y ambos se sorprendieron. Dentro de la celda no había nada, y todo lo que quedaba era un conjunto de túnica roja, desgarrada y rasgada. Pei Su explicó: «Xuanyi se ha disipado anoche». El resentimiento de Xuanyi en realidad se dispersó. ¡Qué increíble! No fue hace mucho tiempo cuando la obsesión de esta mujer todavía era tan profunda, asfixiando a Pei Ming en un aislamiento mortal que se negaba a dejar ir. Xie Lian comentó: «Quizás finalmente pensó las cosas con detenimiento». Pensó detenidamente en cómo en los últimos cientos de años se había convertido en una mujer de rencor tan despreciable y loca por parte de un general heroico, una dama digna de una casa prestigiosa. Pensó en lo que había perdido y lo que había ganado, y con tanta vergüenza probablemente no tenía la cara para mirar hacia atrás. Había esperado todo este tiempo que podría cambiar el corazón del hombre que la abandonó, ya sea moviendo su corazón o con amenazas, pero luego se dio cuenta violentamente de que nunca hubo la oportunidad de cambiar las cosas desde el principio, por lo que finalmente entendió. Pero ella confiaba en sus sentimientos turbulentos, su negativa a ceder ante Pei Ming para permanecer en este mundo. En el momento en que pensó las cosas, no había más razón para quedarse. Incluso pensarlo era un poco absurdo. La señora de la lluvia se sentó en el acto, como si fuera a realizar un servicio de pasajes para ella. Después de todo, Xuanyi era la única que quedaba en el reino de Yushi, además de ella. Sería descortés por parte de Xie Lian molestarla, así que se retiró y se fue. Después de salir vio que Pei Su y Ban Yue estaban comiendo las frutas que la señora de la lluvia les trajo, así que Xie Lian se acercó y recogió una, listo para agacharse y masticar con ellos. Sin embargo, inesperadamente, de pronto sintió algo y giró la cabeza para mirar y vio a lo lejos. En la distancia, en los arbustos, que eran tan altos como la mitad de un hombre, algo había pasado volando. Xie Lian arrojó la fruta al instante y solo dijo: «Vigila las cosas aquí», antes de correr. La cosa en los arbustos notó que fue descubierta y huyó aún más rápido. Al principio Xie Lian pudo alcanzarla a 8 pasos, pero solo había dado 4 pasos antes de descubrir quién era. Cambiando de opinión, desaceleró el paso. Esperó hasta que esa criatura había huido por un tramo antes de irrumpir repentinamente desde un lado, bloqueando el camino del otro. «Lady Jianlan, ¿planeas irte sin despedirte?» De hecho, la otra parte era Jianlan, que se escabullía con ese espíritu fetal acunado en sus brazos, y saltó sorprendida por Xie Lian, quien apareció de la nada. «¡Tú!». Ese espíritu fetal blanqueado estaba mostrando los dientes en sus brazos. Parecía que quería atacar, pero Jianlan lo sostuvo. «¿Estás aquí para detenerme?». Xie Lian no quería que se alarmara demasiado y dijo: «No te pongas nerviosa, solo quería darte algo». Luego sacó un artículo. «El rencor de tu hijo Kuo Kuo es bastante fuerte. Necesitas ser restringido.
aunque ya está en proceso de purificación. Su cultivo no es tan alto como el de él, por lo que sería difícil garantizar 0 accidentes. Necesitarás esto para ayudarte. El artículo era un hechizo de protección que Shelian se hizo, e incluso demostró cómo usarlo, para demostrar que no había trucos incrustados. Jian Lan observó y su intención de hecho se relajó. Después de todo esto fue útil. Después de algunas dudas, ella lo tomó. Gracias. No es necesario. Shelian dijo. Mientras lo uses, grita 3 veces. Su Alteza, por favor bendíceme. De esta forma, esto se marcará con el nombre de mi palacio. Jian Lan dio unos pasos. Hizo una pausa por un momento, pero al final todavía no pudo contenerlo y giró la cabeza. ¿No me vas a detener? ¿Por qué? Shelian estaba esperando que ella mirara hacia atrás y le preguntó en lugar de responder. Entonces, Lady Jian Lan, ¿por qué debes irte? Feng Xin dijo que cuidaría de ustedes dos, que mantendrá su palabra. La expresión de Jian Lan parpadeó, pero al final suspiró. Sé que lo hará, pero olvídalo, es lo mejor. Ya no quiero estar con él. Shelian estaba un poco desconcertado. ¿Ya no lo amas más? Jian Lan probablemente estaba cansada de correr y se sentó en la carretera. Esto ya no tiene nada que ver con el amor. No quiero que se obligue a atarnos a él. Shelian también se sentó a su lado y contempló por un momento. Realmente debe amarte. En aquel entonces estaba completamente agotado, pero aún se negaba a dejarte ir. Al escuchar esto, Jian Lan parecía como si recordara cosas de un pasado lejano y se echó a reír. Como lo mencionaste, lo recuerdo ahora. En aquel entonces todavía era un poco tonto. Pasaba largas horas para ganar dinero y después de ganarlo me compraba por una noche entera. Pero todo lo que hizo fue traer un taburete para sentarse conmigo toda la noche, sin hacer nada, pero charlando. Todos lo tomaron por una broma. ¡Qué risa! Shelian también sonrió. ¿Ya ves? Te dije que realmente te ama. Sin embargo, Jian Lan retiró su sonrisa. Lo que has dicho son cosas del pasado. Lo que fue amor una vez no significa que durará. No estoy interesada en ser un caso de caridad y una molestia. ¿Por qué pensaría que ustedes dos son una molestia? Preguntó Shelian. ¿No saben el tipo de persona que es Feng Xin? Usted, Su Alteza el Príncipe Heredero, nunca ha vivido la vida común, así que, por supuesto, pensaría que las cosas son así de simples. No lo hará ahora y tampoco lo hará en la superficie, pero una vez que el tiempo se alarga, nada podría estar seguro. Si quisiera buscarlo, lo habría hecho hace mucho tiempo. No es que el templo de Nanyang sea difícil de encontrar. Hubo un periodo de tiempo en el que estuvieron en todas partes, pero todavía no quería. Ha ascendido, lo tiene todo, luciendo glorioso e impresionante. Pero ya nos hemos convertido en fantasmas. Entonces, ¿qué estoy haciendo para buscarlo? Un funcionario celestial que lleva 2 fantasmas. ¿No es eso solo un problema para él? Lo eché cuando me veía lo mejor posible. Creo que es bastante bueno, orgulloso y digno. De esa manera siempre lo miraría así, en su corazón, y no de esta manera, con mucho maquillaje y pegajoso, patas de gallo alrededor de mis ojos. Se pellizcó la cara. Si realmente nos reconociera y todos los días tuviese que mirar esta cara mía y la forma de Kuo-Kuo de esta manera, con nosotros arrastrándolo hacia abajo, solo se cansaría, molestaría y algún día nos convertiríamos en una molestia. Entonces, ¿para qué molestarse? ¿No es esto demasiado trágico? Mientras hablaba, el espíritu del feto estaba usando su lengua húmeda y deslizante para lamer su cara, luciendo inexplicablemente asquerosa, pero traviesamente entrañable. Pero ahora, para otros típicos, esto probablemente solo era asqueroso y no podía aceptarse. Jian Lan también acarició la cabeza desnuda de su hijo. De todos modos, tener a Kuo-Kuo es suficiente para mí. ¿Quién no hizo promesas ni juró a las montañas y los mares cuando eran jóvenes? Hablando de afecto, de amor, de para siempre. Pero cuanto más tiempo pase el tiempo en el mundo,
más entiendo. Algo como para siempre es imposible. Nunca será posible. Tenerlo una vez ya fue lo suficientemente bueno. Nadie puede lograrlo realmente. Yo ya no creo en eso. Ella dijo con voz impotente. Feng Xin es un buen hombre. Es solo que realmente ha pasado demasiado tiempo. Todo ha cambiado, así que es mejor dejarlo ir. Shelian escuchó en silencio sin decir una palabra, pero en su corazón dijo, no. Una voz en su corazón dijo, para siempre existe. Hay una persona que realmente puede lograrlo. Yo lo creo. Jianlan todavía tomó a Cuoco y se fue. Shelian regresó y envió a la señora de la lluvia, quien terminó el servicio de pases para Xuanyi, y regresó al monte Taikang. Estaba pensando en decirle a Feng Xin que Jianlan se había ido, pero no lo vio. Justo cuando lo estaba buscando entre la ruidosa multitud, alguien gritó de repente. ¡Buen momento! Taihua, ¿estás libre? Ven a ayudar a resolver esto. Todavía estaban agarrando a cualquiera para hacer la contabilidad, y Lan Qianqiu estaba desesperado por escapar, respondiendo desde lejos. ¡No traigas la pila aquí! ¡Tengo cosas que hacer! ¿Va a encontrar a alguien más? Shelian suspiró preguntándose si debería ir y probar todos esos libros, cuando inesperadamente solo había dado unos pasos antes de escuchar una voz desde detrás. Su Alteza. Shelian miró hacia atrás y Lan Qianqiu estaba de pie, justo detrás de él. ¿Tienes un momento para hacerte a un lado y hablar? Por supuesto, respondió Shelian. Por lo tanto, él y Lan Qianqiu caminaron juntos fuera de esa cabaña triste y gigante de un palacio. Mientras caminaban, Shelian preguntó, ¿cómo está Gusi? ¿Él está bien? Lan Qianqiu se echó a reír sin poder hacer nada, un poco amargado. No sé si se considera bien. Ese niño me pregunta por su padre todos los días. Bastante lamentable. Así que solo pude reunir un poco de las partículas del alma del duende verde y mantenerlas en una lámpara. Ahora aparece frente a mí todos los días abrazando esa lámpara y preguntando cuándo crecerá el alma dentro de la lámpara. Yo realmente... Mirando esa cara sombría y desanimada, solo pensando en eso, Shelian podía entender. ¿Por qué tenía que hacer algo así por Qirong, que había asesinado a toda su familia? Shelian subió inconscientemente para acariciarle el hombro, pero luego recordó lo que él mismo había hecho en Yong'an y se contuvo. Él dijo gentilmente, «Has trabajado duro. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo hoy?» Después de algunas dudas, Lan Qianqiu metió la mano en su túnica y sacó algo, pasándoselo a él. Esto. En el momento en que Shelian lo vio, se detuvo su respiración. Era una pequeña perla de coral carmesí opulenta, lisa y luminiscente. Su voz temblaba. Eso es... Lan Qianqiu dijo. Esta perla de coral era un tesoro secreto dejado por el padre fundador de Yong'an. Al escuchar esto, Shelian se dio cuenta de que no era el que estaba atado al final del cabello de Hua Chen, sino el que una vez le regaló a Lan Ying. No era Hua Chen. Shelian se sintió un poco decepcionado, pero aún así tomó esa perla. En ese momento Lan Qianqiu habló. El padre fundador dijo una vez que quien le dio esta perla de coral rojo fue su salvador, alguien que lo había ayudado, un muy buen hombre. Lan Qianqiu continuó. Pero aún hizo algo que provocó que ese hombre lo perdiera todo. El padre fundador dijo que no lamentaba haber hecho lo que hizo, que tenía que hacerlo. Pero luego, cuando lo pensó, todavía se sentía que había perjudicado a ese hombre. ¿Y entonces? Preguntó Shelian. Y luego, dijo Lan Qianqiu. Ese día en la capital celestial, miré esa cuenta al final del cabello de la lluvia sangrienta que busca la flor con cuidado, y cuanto más miraba, más pensaba que se parecía al que el único padre me dejó. Más tarde escuché hablar al general Xuanzhen y a los demás, y supe que esas perlas eran en realidad un par, y que te pertenecían. Entonces vine a preguntar, ¿es tuyo? Un momento después, Shelian asintió lentamente. Es mío.
Son un par de perlas que mi padre y mi madre me dieron cuando era joven. Lan Qianqiu movió la cabeza. Entonces, te estoy devolviendo esto. Todavía no sabía cómo dirigirse a Xie Lian, y después de devolverle la perla dudó un momento antes de irse en silencio. Xie Lian estaba en el mismo lugar, esa perla de coral rojo apretada en el corazón de su palma. Habían pasado más de 800 años. Después de todos los giros y vueltas, la otra mitad de este par de aretes de perlas de coral carmesí había vuelto a sus manos, y también era suyo. Pero la otra perla también debería haber estado presente aquí. Deberían haber podido completar el par. En ese momento la voz fuerte y alegre de Feng Xin vino desde el fondo de la montaña. ¡Su Alteza! ¡Todos! ¡Vengan rápido!